Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D en una nueva edición con todas las novedades política, económica. Hoy tenemos invitados para hablar de varios temas. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo anda, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, semana cargada de información. Me imagino que tu editorial, Agustín, vas a comentar un poco qué es lo que pasó, este tema de las LEVAC, el dólar, la inflación, las tasas de interés, ¿no? Salieron indicadores hace poquito, hoy mismo, de el INDEC, referidos, ahora les voy a contar, a ventas en supermercados, en centros comerciales. El martes ocurrió una nueva licitación de las LEVAC del Banco Central. Ahora vamos a hablar un poquitito de qué es lo que pasó el día martes, qué es lo que puede llegar a pasar de acá en adelante, por qué es un riesgo y hay que seguirlo de cerca. Estos días todos vimos movimiento con el dólar. Sí. Disculpame, explicarle a la gente qué significa el 60% de la base monetaria. Claro, lo que tenía que renovarse el día martes de LEVAC, un total de 532.000 millones de pesos, equivale al 60% de la base monetaria. Para resumirlo fácilmente, es como a todos los pesos que hay en la economía, digamos, ¿sí? Para ponerle un resumen sencillo. No es el circulante, porque tiene que ver con cosas del Banco Central, pero es como que a toda la masa de dinero que hay en la economía, el 60%, todo eso es lo que vencía. Pero te voy a dar un dato más relevante o más sencillo de entender, si querés, para ver el potencial riesgo que esto tiene sobre el precio del dólar, que es lo que tanto importa. Estos 532.000 millones de pesos que vencían el martes equivalen al 70% de las reservas internacionales que tiene el Banco Central. ¿Qué te quiero decir con esto? Si, suponete que el martes masivamente, no ocurrió, pero supongamos que los inversores hubieran decidido dejar de apostar a la tasa en pesos y resguardarse en el dólar por algún escenario incierto que perciban hacia adelante o lo que fuera, y fueran hacia el dólar, vos tenés una corrida automática en un día sobre el 70% de las reservas internacionales que tiene el Banco Central. O sea, imposible de controlar y te puede empujar a un abismo en términos financieros. Ahora vamos a abordarlo un poquitito mejor. Y te voy a contar sobre algunos otros indicadores y una cosa que pasó esta semana, por eso el hashtag de nuestro programa de hoy es a prueba y error. A prueba y error. Bueno, seguimos con esa metodología, ¿no? Sí, el gobierno va sí, y una viene. metodología estadística que, bueno, el grado de dispersión es muy alto. En la segunda parte del programa les voy a comentar a todos ustedes el tema de la flexibilización laboral en Brasil y todo lo que está ocurriendo en materia discursiva, porque digo, estamos escuchando desde el presidente de la Nación, los distintos ministros, también se metió en el tema Lilita Carrió, hablando de este tema de flexibilización laboral. ¿Y cómo viene la tendencia? Y en el día de hoy, despidiendo 50 trabajadores en Cresta Roja. Realmente es impresionante. El presidente había prometido que no despedían más en Cresta Roja. Hizo un acto ahí, hace un año. Guarda lo de Brasil, que no vaya a ser la antesala de alguna pretensión que tenga el gobierno después de las elecciones acá en Argentina. Mucho se está hablando de eso. Por eso lo vamos a hablar, desarrollar y de alguna manera mostrar las coincidencias de lo que se votó y lo que se está instalando en materia discursiva. Pero si les parece, de todas formas, lo de Brasil vos lo vas a abordar, pero es muy salvaje lo de Brasil. Totalmente Yo creo que salvaje. algo así acá en Argentina no tendría chance. Hoy tenemos algunos legisladores. Estamos haciendo revisionismo histórico. Obviamente no hay un peronismo, no hay un movimiento peronista, pero también tenemos que saber cómo está el peronismo, cómo está la CGT, que de alguna manera lo conoceremos después de las PASO. Pero si te parece, lo estamos adelantando como si fuese un aperitivo todos los temas que tocamos. Ahora vamos a la tanda y escuchamos la editorial económica de Agustín Datelis. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla.
Bueno, seguimos acá en Economía 4D. Como te contaba hace un rato, esta semana se dieron a conocer algunos indicadores y ocurrieron bastantes cuestiones en materia económica importantes, relevantes, que hay que seguir de cerca. Una, el día de hoy, el INDEC dio a conocer datos sobre las ventas en supermercados y en centros comerciales. Nuevamente, en términos reales, lo que le decimos los economistas, o sea, sacando de encima el factor precios, ¿sí? O sea, haciendo una cuenta que lo que hace es quitarte eso y darte cómo van evolucionando las cantidades de alguna forma, hubo caídas en los dos indicadores, tanto en supermercados como en shoppings, más de 5% y más de 2% en cada uno de los casos. Comparando el dato del mes de mayo, que es el que se dio a conocer, contra el mismo del año pasado, digo. Viene de una dinámica de caída muy importante esto, en un contexto donde otros indicadores van en el mismo sentido. Para tomar otras fuentes, y de paso uno de nuestros invitados de esta noche que ahora vamos a presentar es de la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, ellos relevan un indicador de ventas minoristas, ¿sí? El dato de junio dio una caída de 1,4%. Ahora, acumula 19 meses consecutivos de variaciones negativas. Cuesta encontrar, a lo largo de la historia, un periodo tan extendido de variaciones negativas consecutivas en esa serie de ventas minoristas, consumo. Pero además, el dato de 1,4% de caída del mes de junio se compara contra el dato de caída del mes de junio del año pasado, que había representado un 9,8% de caída frente a junio de 2015. Es decir, con una base de comparación ya muy baja, porque había bajado casi un 10%, sigue cayendo, en este caso, un 1,4%. Pero otro indicador que también elabora la CAME es sobre producción industrial PYME, cómo viene evolucionando la producción industrial en la pequeña y la mediana empresa. Ese indicador, que dio una variación en el último registro negativa también de 1,7, después de que el mismo mes del año pasado había caído 5,2, o sea, sigue en esa dinámica de caída que no cesa, acumula 20 meses consecutivos de caída. También cuesta revisar a lo largo de la historia un periodo tan extendido. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos dos indicadores? El de ventas minoristas, o el de supermercados, o el de centros comerciales que te releva el INDEC, se refiere al consumo interno. Más de una vez te dijimos acá en el programa que el consumo interno representa el 70% de la demanda agregada, el 70% del Producto Bruto de la economía. Difícilmente se revierta y vaya a haber un crecimiento si la variable que explica el 70% sigue en esta tendencia hacia la baja. Alguna nota sobre esto tomó un sector del gobierno y salieron, a mi juicio, tarde y mal, ahora podemos explicar por qué, a intentar estimular el consumo con programas de crédito, utilizando los bancos públicos. La semana pasada acá hablamos de lo que ocurrió con el descuento sobre los supermercados, colas de gente, 8 o 9 horas para comprar alimentos y poder aprovechar un descuento, dejando en evidencia lo que está pasando con el poder adquisitivo del salario. Nadie, si no está ajustado en términos de poder adquisitivo del salario, hace 9 horas de cola para tener un ahorro en la compra de alimentos. Algunos lo comparaban con el Black Friday en Estados Unidos, no tiene nada que ver. Una cosa es aprovechar alguna oferta sobre un bien tecnológico un día en particular y otra cosa es hacer 9 horas de cola, que te aplasten, que te bajen las persianas para poder comprar una canasta de alimentos para llevarte a tu casa. Por eso digo que tarde reacciona el gobierno y a mi juicio mal, porque medidas como esta apuntan a concentrar al mercado, ¿sí? En este caso los que participan son las grandes cadenas de comercialización. Rápidamente, otro aspecto que tiene que ver en este caso no con la parte que acabo de abordar, que sería lo que es la economía real, sino con la parte financiera. El martes vencieron LEVAC, ¿sí? Estas letras que emite el Banco Central en su lógica de que la inflación es monetaria y que entonces retirando pesos de la economía va a controlarla, mientras que la inflación no cede al ritmo que ellos pretenden. De hecho, estamos con registros anualizados de niveles de lo que tenía la inflación en el año 2015. Obviamente, comparando con el año pasado, que había volado, estamos en niveles más bajos, pero sigue siendo alta. Alta a nivel tal que preocupa al presidente del Banco Central, a Federico Sturzenegger, y esto lo llevó el día martes a subir un punto porcentual la tasa de interés de estas letras, a un 26,5%. Vamos a hablar con algunos de nuestros invitados esta noche sobre
¿Qué ocurre con esta decisión y con la economía, con la inversión, con el consumo? ¿Qué proyecto de inversión puede ser viable si el Banco Central te garantiza una tasa de interés del 26,5% completamente segura y sin hacer nada? La famosa bicicleta financiera. En el medio de esto costó renovar todo, hubo 65.000 millones de pesos que quedaron dando vueltas y no compraron de nuevo las letras y no quedaron ahí adentro, y eso explicó en gran medida la suba del dólar de los últimos días. Pero para cerrar, te cuento que la suba del dólar de los últimos días tuvo que ver con otro aspecto también, que fue una medida que sacó desde la AFIP Alberto Abad, titular de la AFIP, gravando con un 15% la renta financiera para inversores extranjeros. Todo aquel que compra, por ejemplo, para hacerla sencilla, una acción en Argentina a un precio y la vende a otro precio y se gana la diferencia, tenía, con esta normativa nueva de la AFIP, que pagar un 15% de esa renta financiera que obtendría acá en Argentina. Bueno, inmediatamente salió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, un representante, todos sabemos de dónde viene, del sector financiero, hizo toda su carrera en Banco Galicia, viene del sector financiero, salió en representación de los intereses del sector financiero, públicamente a chocar con la medida de Alberto Abad. Tal fue así que al día siguiente de que se publicó en el Boletín Oficial la medida, se publica en el Boletín Oficial la suspensión de esa medida por 180 días. Bueno, dejando en evidencia nuevamente que muchas cabezas hay en materia económica, cada uno mira su quintita, falta coordinación y esto va contra el propio discurso del gobierno que intenta generar certeza para, entre otras cosas, atraer inversiones. Si te parece, Gustavo, ¿presentás a los invitados? Por supuesto, Agustín. Mira, antes de presentar a los invitados, muchísima gente a nuestro WhatsApp que figura ahí en el Zócalo nos está mandando saludos por el Día del Amigo. Y quiero hacer una aclaración, dice, no es que sea una amistad relacionada por el vínculo diario, sino por la profundidad con que abordamos los temas, así que todos aquellos que se comunican con nosotros, les agradecemos los mensajes que nos están mandando. Y presentamos Pedro Cascales, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Marcelo Ramal, vamos a hablar de economía y bueno, la campaña política, Un País, Sergio Abrevaya. También vamos a hablar de la campaña política y también vamos a la otra parte del estudio, ¿no, Agustín? Sí, vamos a la otra parte del estudio que tenemos acá sentado a Raúl Aragón. Gracias por estar acá esta noche, Raúl. Gracias por la invitación. Y nos va a tirar seguramente números, ¿no? Bien, Hay muchos bien. que están ávidos de querer escuchar qué pasa en la provincia de Buenos Aires, qué pasa en la ciudad. Bueno, Te dejo, Raúl te Aragón. dejo un interrogante, que quede el adelanto. Algunos medios lo han llamado guerra de encuestas. Ricardo Rubión me dijo, no creo que sea guerra de encuestas. Lo dejamos por tu lado después, si es guerra de encuestas o no hay guerra de encuestas. ¿Te parece? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, comenzamos por este lado. Lo escuchaste, Agustín Datelis, la presentación que hizo en referencia al consumo, el supermercadismo. Queremos saber desde la CAME la visión que ustedes tienen. Sí, bueno, mencionaste los datos de CAME, así que no los voy a repetir. Un comentario, que la venta en comercios de proximidad, nosotros medimos que ha caído muy poco y nos da la impresión que eso se debe a que la gente empieza a hacer compras más pequeñas, más fraccionadas. Y otro dato interesante es la Disculpame, aclaremos, disculpame la interrupción. Sí. El chino de al lado, ¿no? El comercio, convenience store, no, el chino de al lado. Bueno, pero también hay... sí. Pero también otro dato interesante que estamos notando en el consumo es la rápida movilidad que está habiendo hacia consumo online. Y las pymes participan en el 80% de estos sitios online en sus ventas. Eso es muy interesante porque la venta online prácticamente se está duplicando año tras año. Todavía incide poco, pero es un elemento a tener muy en cuenta. Nosotros lo empezamos a medir ahora, últimamente, en los últimos indicadores, y está cayendo la venta física y está subiendo la venta online. ¿Pero juegan alimentos también, no? Aunque te parezca mentira, juegan alimentos. ¿Sí? Y, por ejemplo, en lo que es verduras, en lo que es... hay muchas pymes que están empezando a meterse en esa movida, en lo que son bebidas, vinos... nada, un comentario al margen, pero bueno, coincido que la caída ha sido muy importante. Notamos también que se está desacelerando la caída frente a lo que veníamos experimentando. Y bueno, creemos que lo principal pasa por la inflación. En la medida que tengamos una inflación más baja, seguramente que el consumo, que obviamente coincidimos que es el motor del crecimiento más importante de Argentina, en la medida que eso logremos frenar la inflación, vamos a recuperar el consumo.
Y por supuesto que a mediano y largo plazo nos gustaría poder ser más competitivos y participar en exportaciones. Lamentablemente, las pymes argentinas, mejor dicho, la Argentina participa muy poco en el comercio mundial de exportaciones, solamente el 0,8%, pero entendemos desde CAME que tenemos que lograr una mayor participación porque un mercado equilibrado debería darse con una parte importante de consumo interno, pero alguna pata en el comercio exterior. Y tengo una pregunta, recién hablabas de inflación. Sí. La receta antiinflacionaria del gobierno es la de la suba de las tasas de interés. Digamos, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que esa suba al sector de la pequeña y la mediana empresa le pega. O sea, ¿ustedes lo ven con malos ojos eso también? No, desde ya, la tasa de interés creemos nosotros que es demasiado alta, que debería tener una baja drástica, en particular para las pymes, porque ustedes saben que las pymes nos financiamos prácticamente con capital propio, con reinversión de utilidades, que también ahí quiero hacer un pequeño comentario después, y el fondeo bancario que logramos generalmente es de descubiertos y es un fondeo caro, muy caro, y realmente con una tasa de interés más baja podríamos lograr mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión, por supuesto. Y al respecto de la reinversión de utilidades, un punto bueno para nosotros fue la ley PYME que contempla que un 10% de las utilidades reinvertidas se puedan deducir de ganancias. Nosotros quisiéramos que eso fuera muchísimo mayor, que fuera idealmente un 100%, porque creemos que no es lo mismo para una PYME llevarse el dinero al colchón que reinvertirlo en una actividad productiva. Y creo que eso es central, porque nosotros entendemos que las pymes, que damos el 70% del empleo privado de la Argentina, somos una herramienta fundamental para lograr el crecimiento del país. Vamos con Marcelo Ramal, que bueno, más allá de tu candidatura por el Frente de Izquierda, sos economista. ¿Escuchaste a Agustín? ¿Escuchaste a un representante del sector empresario? ¿Y cómo estás viendo vos el juego de los pareció muy interesante el informe, porque nosotros hasta ahora estábamos viendo al gobierno y a su programa económico en una encerrona. De pronto aparecía una política de bajar un poco las tasas de interés, bajar el rendimiento de las LEVAX, e inmediatamente disparaba el dólar. Cuando disparaba el dólar, el gobierno volvía a apretar el torniquete, levantaba el rendimiento de las LEVAX para que no hubiera una fuga de pesos a dólares. Lo que pasó esta semana, por lo menos como señal, indica la posibilidad de un desmadre, potencialmente. ¿En qué sentido? Esta semana el gobierno subió el rendimiento de las LEVAX, pero también se disparó el dólar, porque como bien señaló Agustín, una parte no se renovó y se fue a la fuga de capitales. Esto está señalando la posibilidad de un agotamiento de este esquema político económico del gobierno en forma prematura. Agrego otro dato al informe. Vos tipificaste agotamiento. Agotamiento. Agrego otro dato al informe que tiene que ver con esto, que son los resultados fiscales de la primera mitad del año. El gobierno logró que el resultado operativo resultara menor, es decir, que se gastó menos. Se gastó menos, ¿por qué? Porque con los tarifazos lograron tener menos ¿Déficit subsidios. o gasto? Bueno, como resultado de una reducción del gasto, ¿no es cierto?, menos déficit operativo. Sí. Pero el déficit financiero aumentó una enormidad como resultado del pago de los intereses de deuda. En este momento más del 40% del déficit está formado por pago de los intereses de deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos asistiendo a una fuga de capitales, a una fuga al dólar, de dólares que ni siquiera son el resultado de una balanza comercial favorable, sino que son dólares que ingresaron por deuda. Es decir, que un proceso agudo de endeudamiento en todo el gobierno macrista no ha hecho más que alimentar una fuga de capitales que en estas horas se ha acelerado. ¿Y cómo ves, Marcelo? Vos marcabas el riesgo de lo que ocurrió el martes, Sí, que bueno, ya pasó. Ahora, la próxima licitación del EVAC, van a vencer de nuevo más de 500.000 millones de pesos, es el martes inmediatamente posterior a las PASO. ¿Vos creés que lo que ocurra ahí puede generar un riesgo fuerte en esa...? Sí, pero quiero alertar sobre una cuestión. Hay algo, hay un síndrome que yo lo llamaría echarle la culpa a las elecciones, ¿no? Es decir, de todo tienen la culpa las elecciones. Ojo,
acá hay desequilibrios de fondo. Son estos desequilibrios de fondo lo que están ocurriendo, porque efectivamente la deuda del Banco Central supera ya en más de un 30% a, como dijiste, la plata que anda circulando por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Desequilibrios que provinieron, ¿no es cierto?, del gobierno kirchnerista, y principalmente un mito heredado del kirchnerismo que el macrismo compró, que es el mito del desendeudamiento. Es decir, endeudémonos a rolete que el país está desendeudado. No era cierto. Gran parte de la deuda externa del periodo anterior se transfirió al ANSES, al Banco Central. Hoy todos esos desequilibrios están acumulados y se está gestando una bomba de tiempo que el gobierno, después vamos a hablar, después quiere fugar hacia adelante cargándole la culpa al mundo del trabajo. Bien. Ahora resulta que flexibilizando las condiciones laborales, trabajando 12 horas, vamos a arreglar este desmadre económico. Ya lo vemos eso. Ahora vamos a con pasar Sergio a ese tema. Abrevaya, candidato por, a legislador porteño por un país. A ver, tu visión, si querés abordar lo económico nacional o de la ciudad. Bueno, en la ciudad la economía nacional pega como en todos lados. Sí. Ayer estuvimos con Tombolini caminando a la mañana por los comercios de Devoto, ahí a una cuadra y enfrente de la Plaza Arenales. ¿Qué te decía la gente? A ver. Y todos te decían, el que te decía está igual significaba que está, digamos, vendiendo lo mismo en plata, lo que significa que está mal porque le aumentaron todos los costos. Y los otros te decían, estoy vendiendo un 20% menos, no estoy vendiendo nada. Y es una zona de clase media de nivel de ingreso relativamente alto. Sí, o mediano y alto. Sí. Así que está mal la cosa, evidentemente la estructura económica como está hace años está en una crisis gigantesca y el macrismo lo único que hizo fue profundizarla, la empeoró como ninguno. Y más allá de lo que ustedes dicen, el juego puesto un jugador como Sturzenegger, un ortodoxo, a jugar con la moneda de una manera insólita, sacando plata del movimiento económico cuando esa plata tendría que haber estado en la inversión, porque vas a invertir, ¿no? Si podías ponerla al 36% hace un año, el Levax, al 26% ahora, es uno de los daños que se produjeron. Se nota también que, por eso decía esta estructura económica, que el problema de los precios se ha disparado, viste que nosotros hemos trabajado esto especialmente, y en esto va los impuestos. La famosa heladera de Tombolini, ¿no es cierto? La heladera de Tombolini. Que no te alcanza, ¿cómo es el no te alcanza? No te alcanza la plata. Es lo que está pasando hoy. Es lo que dicen también los comerciantes, así como el que va a comprar. No te alcanza porque los precios se dispararon mucho más que la inflación que todos decimos que ha existido, ¿no? La leche pasó de 15 pesos en noviembre del 2015 a casi 30. La realidad es esa. Al final del camino tenés que comprar el producto y es ese. Te llevo un poco a lo político, después le voy a preguntar a Ramal también. ¿Cómo viene la campaña de ustedes? Algunos traen a colación siempre lo que fue el resultado de Guillermo Nielsen como candidato del espacio, que no logró llegar ni pasar ni sortear las PASO, digamos. ¿Cómo vienen ustedes esta vez? ¿Cómo viene la campaña? Es el ejemplo no correspondiente, porque a los 3 meses Massa sacó el 15 y Margarita sacó el 8. Y vamos juntos. Así que yo creo que tampoco es esa cifra que vamos a sacar. Creo que hay una construcción de un espacio nuevo que me parece que va a ir creciendo entre ahora y las generales en la medida en que se va entendiendo que las propuestas casualmente tienen que ver con lo económico. Esto de bajemos los precios está acompañado de empoderar más a la Comisión de Competencia por la deslealtad que hay en la competencia en supermercados, en shoppings, la ley de góndolas, sacar el IVA, reformar los impuestos. Las pymes tienen varios problemas. Uno es el que se decía del dólar. Un informe y el otro representante de CAME hoy sobre la superposición impositiva. Es tremendo. Te propongo lo siguiente, porque tenemos que trasladarle también la inquietud a Raúl Aragón después del corte, es si la suma de las partes es superior al todo, es igual o no. Me refiero, mencionaste a 2 candidatos, ¿qué sinergia se genera o no se genera? Pero lo dejamos... Y después del corte también te iba a preguntar, el eje para ustedes es económico, porque por algo Matías Tombolini está a la cabeza. Hay algunos que me dicen, ¿y por qué con Tombolini le van a sacar votos a Lustó? Te la dejo picando y después me contás. Bueno. Vamos a la pausa, dale. Cuando compramos un producto, cualquiera que sea, seguro estamos atentos al precio.
Cuando se trata de un producto alimenticio, suponemos que ese precio incluye la materia prima, el trabajo y los gastos para producirlo. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, ATILRA, hace los cálculos para establecer qué participación tienen los trabajadores de la actividad en la cadena láctea y para ello toma y acepta como válidos los datos relevados por el IAPUCO. Podemos establecer 4 eslabones en la cadena de producción que da por resultado el precio final del producto en góndola. De 1 litro de leche cruda, es decir, la que se obtiene en el tambo, se pueden fabricar muchos productos. A ese conjunto lo llamamos mix de productos. El cálculo promedio de ese mix de productos por litro de leche tuvo un valor para mayo de 2017 de 19 pesos con 28 centavos. Este precio se divide en materia prima, 5 pesos con 46 centavos, industria, 5 pesos con 19 centavos, comercio, 5 pesos con 60 centavos, impuestos, 3 pesos con 3 centavos. Ahora bien, habíamos dicho que generalmente pensamos que el precio incluye materia prima, trabajo, gastos de producción principalmente. Bien, a ese precio se lo denomina precio de planchada de fábrica y se obtiene sumando los rubros materia prima e industria y da como resultado 10 pesos con 65 centavos. Sin embargo, si quitamos de ese valor la ganancia o utilidad que obtiene el industrial, el valor de ese mix de productos sería de 9 pesos con 5 centavos. En definitiva, de estos más de 19 pesos que pagás por el producto, el costo para producirlo fue de solo 9, y de esos 9 pesos, solo 90 centavos corresponden a la mano de obra. En otras palabras, de los más de 19 pesos, solo 90 centavos son para pagarle a todos los obreros, empleados, viajantes y técnicos con relación de dependencia laboral, afectados a la industrialización, envasado, comercialización y el transporte de la leche y sus derivados, personal comprometido con el convenio de ATILRA. Y es importante hacer notar que no solo incluye el salario de bolsillo del trabajador, sino también los aportes y contribuciones legales y convencionales con destino a la seguridad social, primas de riesgo de trabajo, etc. Veamos el caso de 1 litro de leche ultrapasteurizada que pagás en la góndola 26 pesos. El costo para producir ese litro de leche, si descontamos los impuestos, el comercio y la utilidad del industrial, sería de un poco más de 10 pesos, y de ese costo, solo 1 peso corresponde a mano de obra, menos del 4% de lo que pagás por el producto. Con el queso pasa algo similar. 1 kilo de queso que le cuesta al consumidor 121 pesos tiene un costo de producción de 56 pesos, siendo la mano de obra solo 5 pesos con 61 centavos, tan solo 4,63%. Es evidente que el salario del trabajador lechero incide muy poco en el precio final del producto. Por otro lado, es generalizada la opinión de que los salarios volcados al mercado interno vigorizan la actividad económica. Entonces, quizás sería bueno estimular la suba de esta clase de salarios de bajo impacto en el precio final del producto para fortalecer la demanda, teniendo en cuenta que no hay perjuicio para la población. ATILRA, más de 70 años alimentando los sueños argentinos.